Si estás pensando en comprar o construir, quédate en este video que hay información que te puede interesar. Hola a todos, mi nombre es Jorge Alirio Márquez del canal Yo Construyo. Y el día de hoy vamos a abordar una conversación muy interesante de una serie de dudas que me han ido transmitiendo sobre una serie de personas que quieren comprar una casa, pero no saben por dónde empezar. Entonces, me han transmitido una cantidad de preguntas que vamos a mirar cómo las resolvemos. Normalmente, cuando vamos a enfrentarnos pues a este tema de comprar casa, y me estoy enfocando a un público que sería la persona común y corriente que quiere cumplir su sueño, que quiere tener una casa para su familia, ¿sí? Digamos que cubrir este sector básico de tener su espacio, tener su zona segura, su lugar de protección de su grupo familiar. ¿Listo? No es un asunto como de inversión, para personas de inversión, aunque vamos a tocar en algo el tema, no es como destinado para ese tipo de personas. ¿Listo? Entonces vamos enfocados a este tipo de personas que quieren juntar todos sus ahorros, que quieren unirse en 2 o 3 familiares y comprar su casa. Vamos a enfocarnos un poquito en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente me han pedido, digamos, algunas asesorías al respecto. Me han como hecho una serie de preguntas de qué se puede hacer. ¿Listo? Entonces, siempre que vamos a comenzar con este proyecto, la primera pregunta sería: ¿compro construido o compro un predio para construir? ¿Sí? Gran pregunta. Entonces, todo va a depender de lo que usted quiera. Básicamente una respuesta rápida es: lo construido, usted se tiene que adaptar a lo que ya existe. Para construir, usted construye de acuerdo a sus necesidades. Básicamente es eso. Lo que ya está construido, usted se adapta o trata de adaptarse de alguna manera. Y cuando no está construido y usted va a construir, lo hace de acuerdo a sus necesidades. Entonces ahí ya tenemos una diferencia muy marcada, ¿sí? ¿Qué preferiría? Siempre construir, porque voy a adaptar el espacio a mis necesidades. Ahora, antes de construir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O antes de comprar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A ver, una cosa muy importante a tener en cuenta en este tema, sea para comprar construido o no, es cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción en Colombia. Estoy ubicado en Colombia. Recuerden que aunque me ven en muchos países, pero la charla seguramente va a aplicar para todos los países, no va a tener pues ninguna diferencia, salvo estos valores que voy a dar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Metro cuadrado de construcción. ¿Cuánto me cuesta construir un metro cuadrado? ¿Sí? Y eso en Colombia al día de hoy, 2024, está en un promedio de 1.800.000 a 2 millones de pesos metro cuadrado terminado. Eso incluye mano de obra y materiales. ¿Por qué es tan importante tener esta información? Ese valor es lo que me cuesta a mí, como constructor, hacer una construcción. No es un precio de venta de las constructoras, no confundan eso. El precio de venta de las constructoras obviamente es mucho más alto porque hay un margen de ganancia, porque está el predio incluido, porque está la valorización, que también vamos a tocar el tema de la valorización. ¿Por qué es importante tener este dato de cuánto cuesta construir un metro cuadrado? Porque eso me ayuda a tomar una decisión en cuanto a la propiedad que me están vendiendo, si está construida, cuántos metros cuadrados construidos tiene, a cómo me los están cobrando, o si tengo un predio y voy a construir 100 metros cuadrados, ya sé que requiero una cantidad específica de dinero por saber cuánto cuesta la construcción de metro cuadrado en su zona. En Colombia es muy estándar, ¿sí? Pero en sus países, en sus respectivos países, lo ideal es que tengan esta información. Averigüen con los constructores cuánto cuesta un metro cuadrado para construirlo. Esto incluye mano de obras y materiales. Obviamente es como unos acabados estándar, porque vamos a poner este ejemplo rápido. Yo quiero que mi piso sea un porcelanato italiano importado, el más exclusivo. Claro, su metro cuadrado se le va a elevar, ¿sí?
Entonces, en este caso estamos hablando de acabados estándar, ¿cierto? Acabados, pero con materiales más económicos, ¿sí? Entonces es importante que guarden ese primer dato, enterarse de cuál es el valor de metro cuadrado en su país. Eso es importante. Eso les comienza a dar unas bases y unas herramientas para saber mi proyecto, cómo me proyecto, cómo me proyecto, cómo tomo mi capital y cómo lo enfoco directamente en mi proyecto. Tengo tanto dinero, me alcanza para tanto. ¿Cómo voy a realizar mi trabajo? ¿Lo puedo generar completamente? ¿Lo puedo hacer por etapas? El tener esta información es clave, supremamente clave. ¿Por qué? Porque hay un tema recurrente que lo veo siempre y es, cuando no tienen la información apropiada, comienzan un proyecto sin tener estas herramientas de conocimiento y lo que pasa es que siempre se suelen quedar a mitad de camino. Entonces quedan sin en dónde vivir, sin dinero, con deudas y es parte de no tener la información completa. Entonces téngalo muy en cuenta. Obviamente todo esto también va de la mano de si voy a comprar construido, ¿sí? Si voy a ir a comprar construido, entonces a cómo me están vendiendo el metro cuadrado de construcción o otro tema que es importantísimo que lo aclaren. Entonces, una cosa es a cómo yo construyo mi metro cuadrado y otra cosa es voy a un edificio, voy a una constructora, me están vendiendo un apartamento, a cómo venden el metro cuadrado de construcción, en este caso en Colombia. En las diferentes ciudades varía. A ver, vamos a poner el ejemplo de la ciudad de Bogotá, Colombia. Normalmente en promedio puede estar alrededor de los 5 millones de pesos el metro cuadrado de construcción. O sea, si me dicen mi apartamento tiene 60 metros cuadrados, es probable que le estén cobrando alrededor de 300 millones de pesos. Ese dato es muy importante. Ese dato varía de ciudad a ciudad, ¿sí? Cali es un poquito más económico, por ejemplo. Cali, Colombia es un poquito más económico que Bogotá, por ejemplo, ¿sí? ¿Eso en qué varía? Bueno, básicamente todos los precios van a variar de la oferta y la demanda. No es el tema del video, pero esos dos datos, cuánto me cuesta a mí construir mi metro cuadrado, eso no estoy incluyendo mi predio, pero cuánto me cuesta, ya tengo mi predio, cuánto me cuesta construir cada metro cuadrado, versus cuánto me venden el metro cuadrado, cuál es el promedio de venta en las diferentes ciudades, ¿sí? Igual en su país, cuál es el promedio de venta. ¿Por qué es tan importante tener esta información? Porque esa información nos permite detectar si nos están vendiendo alguna casa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una casa, nos permite detectar a cómo nos están vendiendo el metro cuadrado. Y eso es importantísimo para saber si estamos pagando un sobrecosto o no lo estamos pagando. Si es una buena oportunidad o no, ¿sí? Vamos a aclarar también otra duda de la vejez, pues de las propiedades, lo vamos a ir tocando, pero vamos por partes. Entonces ya tenemos dos datos del precio de construcción y el precio de venta en cada país. Dos datos importantísimos que los tiene que aclarar y los tiene que tener muy en cuenta. Y ahora vamos entonces con un tema también un poquito como, a ver, la idea no es ofender a la gente, pero es el tema de valorización, ¿sí? Para las personas que están pensando en inversión como negocio, el lugar más valorizado sería el apropiado, o el tema de valorización es importante. Pero para una familia que su único objetivo es conseguir su refugio, a lo mejor buscar lugares valorizados no sea la mejor opción, porque van a pagar una valorización excesiva de mercado, de valorización que lo determina el mercado, de que esta zona le gusta mucho a las personas, entonces los propietarios elevan los precios. Y es la misma propiedad, y es la misma casa, y es el mismo espacio. Pero por gustar más van a elevar significativamente los precios y eso aleja completamente a las personas del común que quieren tener su refugio y su casa, ¿sí? Estoy hablando de casa, hogar, refugio, no estoy hablando de inversión. Para temas de inversión no es el video. Estoy hablando de suplir una necesidad básica de todo ser humano, que es un espacio para su seguridad y su familia. ¿Listo? Entonces, tema de valorizaciones. ¿La quiere pagar o no la quiere pagar?
Eso básicamente nos lleva, digamos, el entender este tema de valorización, nos lleva a detectar precios cuando estamos comprando una casa, a detectar precios cuando nos dicen esta propiedad vale 10 pesos, esta propiedad vale X cantidad de dinero. Lo primero que tenemos que hacer es una investigación en la zona. Lo primero que tenemos que ver es cuál sería el precio de venta en la zona. Se puede preguntar en inmobiliaria, se pueden preguntar diferentes, no sé, las tiendas de barrio, se puede preguntar llamando a diferentes lugares donde vendan, llamando donde están los letreros se vende, cuánto cuesta su casa y darnos una idea de cuánto es la venta, sin perder sin perder el norte de cuál es el valor de venta en su ciudad promedio de casa nueva. Eso es importante porque en muchos casos, muchas de las casas que les están vendiendo les ponen un valor de venta actual, pero la casa tiene 50 años, la casa tiene 70 años, la casa tiene 80 años. Son casas que la vejez en la construcción no es como el vino, entre más viejo más buena. Eso es falso. No caigan en esa tontería. Luego vamos a tocar ese tema, pero entre más vieja la construcción, tiene una vida útil. No la compren. Es una casa que va a tener muchos problemas, que van a tener que renovarla, y si la van a comprar es porque tienen claro esta renovación. ¿Listo? Entonces, compro en un lugar valorizado, no me va a alcanzar tal vez mi presupuesto. Busco lugares que tal vez no sean tan valorizados y mi presupuesto va a bajar porque los lugares son más económicos. Entonces voy a poder adquirir de pronto ese lugar que en otra parte no puedo adquirir. ¿Sí? ¿Qué lo hace más valorizado? No, lo que les comento del mercado. Se apetece mucho ese lugar porque es turístico, porque X cantidad de cosas. ¿Sí? Como dato importante, pues no se metan en lugares peligrosos. Yo sé que hay veces toca, pero hay lugares que son tan peligrosos que prácticamente quisiera todo el mundo salir de ahí y vende súper barato o hace cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, buscando un margen normal, esa valorización por gusto, una valorización por gusto, déjela para los inversionistas, déjela para las personas que van a explotar eso. Para usted, que es lo que yo estoy dirigiéndome, para usted, la persona que quiere comprar su casa, no busque estas valorizaciones. Yo asumo que la persona que quiere comprar su casa y construir su casa y hacer el refugio de sus hijos y todo esto, no están buscando un comercio que, digamos que parte unido cuando usted compra es la posibilidad de una futura venta. ¿Sí? Entonces hay veces que cuando compro en ciertos lugares y construyo, la futura venta, si llegara a haber una venta, es difícil o no se puede realizar porque es un lugar de pronto que no gusta mucho. Es tener muy claro estas cosas. ¿Sí? ¿Pago esta valorización por gusto o me voy a lugares donde no son tan apetecidos y puedo mi presupuesto alcanzarlo a ese punto? ¿Listo? Creo que el tema de la valorización por ahí nos queda un poquito claro. Digamos que valorización la llamaría, no sé si llamarla un engaño. No es un engaño, es que si le gusta mucho un producto, automáticamente va a subir el valor y lo van a adquirir. Y una valorización que no pueden caer en ella es la falsa valorización. Es un tema que quería tratar sin irrespetar a nadie. La falsa valorización. ¿De qué se trata esto? A ver, yo llego a comprar una casa o a comprar un predio y por alguna razón el dueño de este predio dice: yo siento y quiero tanto mi predio o mi lote o mi terreno que vale 100 monedas de oro. Para no ponerle precios colombianos, vale 100 monedas de oro. Porque lo quiero mucho. Cuando usted hace la investigación y pregunta en los otros lugares, básicamente ese predio puede estar costando 2 o 3 monedas de oro, o 5 o 10, y no 100. Falsa valorización es lo que el propietario cree. Grábese en esto, por favor. La falsa valorización es lo que el propietario cree. La valorización real es lo que determina la zona. Y es muy respetable que el propietario crea que su terreno vale 100 monedas de oro.
no tiene nada de malo. Que usted le siga la corriente y le pague las 100 monedas de oro, eso ya es otra cosa. Y si eso pasa, entonces todos van a comenzar a pedir 100 monedas de oro y ahí es donde comienza la valorización, a decir, este sitio es muy apetecido, entonces todos los precios van a subir. Pero a lo que yo me refiero con esto es, no paguen ese tipo de valorizaciones porque el dueño se la imaginó. Tienen que contrastar la información con el entorno, tienen que contrastar la información con las demás casas, tienen que contrastar la información con el metro cuadrado en su país, en su ciudad, cuánto cuesta un metro cuadrado en una inmobiliaria, cuánto cuesta un metro cuadrado de estas casas del gobierno, cuánto cuesta todo este tipo de cosas. Toda esa información es importantísimo a la hora de usted llegar a tomar una decisión. ¿Listo? Eso, digamos que para despejar la duda, entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué es mejor? ¿Construir? ¿Compro un terreno y lo construyo? ¿O compro lo que ya esté construido? ¿Sí? Y frente a eso, pues la respuesta es muy simple, básicamente, lo que dije al principio, y la voy a ampliar un poco. Lo que dije al principio, cuando usted compra lo ya construido, usted y sus enseres, lo que usted tiene, su familia, se tiene que adaptar a ese espacio. Y si usted compra el terreno para construirlo, usted adapta todo su terreno y su construcción a sus necesidades. ¿Sí? Hasta ahí está claro. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Es por esta razón. Cuando usted compra una casa construida, tiene un agravante o varios agravantes. Y es lo siguiente. ¿Cómo está construida? Primero, porque usted ve una casa y cuando me venden una casa, ¿yo qué veo? Cuando me están vendiendo una casa, ¿yo qué estoy viendo en esa casa? Yo estoy viendo la forma de casa. Perfecto, se parece a una casa. Está bonita, bien. Pero fue construida técnicamente con lo que requiere una casa para tener el valor que a lo mejor le están cobrando. Tiene toda su estructura, tiene la buena construcción que le va a permitir durar más años. No lo sabemos. Normalmente vienen este tipo de personas que para este tipo de gente, cuídense mucho de ellos, son los que le susurran al oído. Este tipo de personas tratan de, técnicamente en algún lado le dicen, es que la palabra es un poquito feo, es alguien que trata de convencerlo, que trata de hablarle al oído de que es buena, de que bases en hechos reales, no en el susurro de alguien. Si la casa tiene 50 años, por Dios, las construcciones ya está muy vieja. Es muy probable que muchos de sus acabados ya estén obsoletos, ya estén pelados, ya estén desportillados, ya estén feos. Y haya que entrar a hacer una cantidad de cambios impresionantes. ¿Sí? Entonces, el comprar casa construida tiene sus problemas. Y comprarla absolutamente nueva, pues tiene que pagar el costo de su ciudad o de su país, del lugar donde usted viva. Una inmobiliaria le dice, en Colombia, vuelvo al ejemplo de Bogotá, 5 millones de pesos en promedio, porque obviamente habrá cosas más altas, cosas más bajas, pero en promedio, metro cuadrado, se lo van a cobrar a 5 millones de pesos. Eso incluye pues obviamente la construcción y el predio. ¿Sí? Entonces, téngalo muy en cuenta, porque una cosa es ir a comprar una casa nueva y otra cosa es ir a comprar una casa vieja. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuánto dura una construcción? Bien, qué buena pregunta esa. ¿Cuánto dura una construcción? Si hacemos un poquito de investigación y vamos a ver un poquito el pasado, que pues tengo que tocarlo, vamos a ver ruinas romanas de 2000 años y todavía se notan que eran una casa, el Coliseo, todavía las iglesias de 800 años. ¿Sí? Casas que duran muchísimo, sin ir muy lejos. Yo personalmente tengo que a veces demoler casas de las construcciones antiguas que son en algo que se llama bareque o tapia.
para otras partes es simple barro, son construcciones ecológicas, casas de 120 años. Y probablemente en estos momentos acabo de terminar el mantenimiento de una, no se tumbó, simplemente se le hizo un mantenimiento y probablemente va a durar otros 30, 40 años, no sé, ya no voy a estar pues para eso. Pero su madera estaba en buen estado y tenía 120 años. Hoy por hoy tenemos este agravante. Tenemos las universidades, tenemos nuestros ingenieros, tenemos nuestros arquitectos y lo primero que nos dicen es, por muy bien que usted haga el concreto y si le va muy bien le va a durar 100 años. Entonces toda su inversión le va a durar muy corto tiempo. Entre más tenemos tecnología, menos duran. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿sí? O hay que tener muy claro esa información. ¿Por qué? Porque digamos que teniendo claro esta información de cuánto le va a durar su concreto, cuánto le va a durar su casa, usted tiene, a manera de ejemplo, 20 años y construye su casa. Vamos a suponer que no la hizo con toda la técnica, que no hizo el mejor concreto. Probablemente a los 50 años la casa ya presente graves deterioros. Entonces no le va a dejar nada a su siguiente generación. Tal vez el predio o el hecho de que la tumben y la vuelvan a hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Para saber si va a construir, cómo construyo. ¿Realmente tengo que aplicar toda la técnica? ¿Realmente comprar casas de 40 o 50 años es válido? Realmente sabiendo que la duración de los materiales en el mejor de los casos, en la mejor literatura que usted encuentre le dirá 100 años. Pero normalmente los edificios los suelen tumbar mucho antes. Si son muy viejos, los van a derribar, ¿sí? Entonces, nuestras construcciones, a pesar de universidades, a pesar de estudios, a pesar de ingenieros, duran muy poco comparadas con las construcciones antiguas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto dura una construcción? Depende cómo la haga. Yo le diría que si la hace en tapia, en barro o en bareque, le va a durar mucho más que si la hace en concreto. Pero si la hace en concreto es muy fuerte, muy resistente al impacto, el bareque es menos resistente, aunque va a durar mucho más. Listo, ténganlo muy en cuenta. Me pidieron en algún momento una diferencia, saliéndome un poquitico del tema, una diferencia muy rápida. Me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre un terreno inclinado, para alguien que quería comprar un terreno, y quiero despejarlo acá mismo, la diferencia entre un terreno inclinado y un terreno plano? Yo tengo la oportunidad de comprar un terreno y está plano o está inclinado, ¿cuál escojo? Bien, eso es importantísimo a la hora de comprar también un terreno, porque cuando usted compra un terreno inclinado, hay una inversión bastante grande en tratar de enderezarlo. Hay una construcción acá abajo que usted tiene que invertir para enderezar su terreno y continuar la construcción, ¿sí? Comprar terrenos inclinados es muchísimo más costoso construirlos. Ahora, cuando esa inclinación es favorable hacia una buena vista, hacia algo que cuando usted lo enderece, la parte de abajo se puede aprovechar como otra vivienda, pues el terreno inclinado llega a ser algo de ventajoso, ¿sí? Pero como siempre, lo mejor para construir es un terreno plano, siempre. Es menos costoso, no tengo que hacer rellenos, no tengo que hacer muros de contención. Hay una serie de cosas que son muy favorables a la hora de construir en terrenos planos y no en terrenos inclinados. Económicamente, ¿qué es más costoso? Construir en un terreno inclinado siempre, siempre. Tal vez vamos a aprovechar un poquitico más los espacios, puede que sí, pero tenemos que invertir una gran cantidad en lo que queda contra la tierra, impermeabilizarlo, hacerle un montón de cosas para evitar humedades. Entonces, supremamente costoso construir en terrenos inclinados. ¿Se puede? Claro que sí, claro que se puede. Pero recuerden que estamos enfocándonos el video en las personas que con sus recursos están tratando de buscar la mejor opción para ellos. Y la mejor opción, cuando nuestros recursos son limitados, es no meterse con terrenos inclinados. Muchas ocasiones el terreno inclinado se lo van a vender más económico que el terreno plano. Y eso podría decir, me sirve, lo compro. No es así. Es más barato el terreno, pero
Quitarle la inclinación, rellenar toda esta zona para enderezarlo es costosísimo. Hacer muros de contención, generar otros espacios es muy, pero muy costoso. Entonces, lo que se supone que es económico a la hora de comprar, escuchen bien, a la hora de comprar un terreno, lo que se supone que es económico por ser inclinado, me rebajan un montonón, se le va a convertir en una cosa costosísima tratando de enderezarlo o aplanarlo. ¿Listo? Bien, otra pregunta recurrente. ¿Puedo autoconstruir? ¿Puedo yo mismo hacer mi casa? ¿Puedo ser un autoconstructor? Básicamente la respuesta es muy simple. Vuelvo y le repito. Si tenemos toda la tecnología, si tenemos todos los estudios, tenemos ingenieros, y nuestro material no dura más de 100 años, en el mejor de la literatura, en el mejor de los casos. Otra literatura nos dice 70 años, en el mejor de los casos 70 años. Entonces, se puede autoconstruir. Digamos que una parte importante es, sí se puede autoconstruir si usted suple su falta de conocimiento. ¿Sí? Aprenda unas técnicas básicas de construcción y garantizado, cualquier persona puede construir. Es más, básicamente es una necesidad básica de todo ser humano saber construir su propio espacio y su propia casa o su propia cueva, como le quieran decir. Entonces, básicamente, construir debe estar ligado a la existencia de todo ser humano, porque todo ser humano necesita un espacio para vivir. Entonces, ¿puedo tomar mi terreno y autoconstruirlo? Sí, claro que sí. Supla las necesidades básicas de conocimiento. Ahora, terrenos donde yo me pueda expandir hacia los lados, no irme hacia lo alto, son construcciones más seguras que terrenos de 2 o 3 pisos. Ahí la autoconstrucción es supremamente delicada si no lleva un acompañamiento de conocimiento, ¿sí? Si no llena esos espacios de conocimiento de cómo trabar muros, diferentes tipos de materiales. Si no llena esos espacios, no se vaya a lo alto. Si no llena esos espacios, váyase un poco hacia lo ancho con construcciones simples y sencillas que probablemente le van a durar 20, 30, 40 años. ¿Sí? Haciendo, digamos, un conocimiento básico. Vuelvo al ejemplo. Las casas en Bareque tienen 120 años. En este momento en sus pueblos, seguramente si están en Colombia en muchas partes, van a encontrar pueblos y casas muy antiguas, incluso hasta de 2 pisos, y eran altísimas. Casas de 3 metros, 3 metros 30 el primer piso. Eran altísimas, una cosa gigantesca. Pero tienen que suplir las necesidades básicas para poder ser autoconstructor. Obviamente algunas personas son autoconstructores, yo soy autoconstructor. Obviamente tengo un conocimiento técnico, construyo para otras personas, pero construyo mi propia casa, soy autoconstructor de mi casa. ¿Sí? Pero lo estoy explicando en un rango en donde todas las personas que no tienen un presupuesto para contratar a un constructor dicen, pero ¿será que con mi familia, mis hijos que son adultos, mi esposa, lo puedo hacer? Sí, lo puede hacer. Llene un poquito de espacio, supla esos espacios vacíos, llénalos de conocimiento, llénalos de un poquito de técnica, siga unos conceptos básicos de construcciones y no va a tener ningún problema. No lo llene y va a tener problemas. ¿Sí? Le estoy diciendo, sí puede autoconstruir siempre y cuando llene los espacios con el conocimiento que le hace falta para poder hacer una construcción segura. ¿Sí? Conozca los materiales, qué materiales puede usar. Y siempre llévese esta información. Si construyo muy bien, mi casa va a durar 100 años. Si no construyo tan bien, probablemente dure 40 o 50 años. A veces decimos, no tengo el presupuesto para hacer toda la parte técnica. Yo cuando veo que una construcción, por muy bien hecha, dura tan pocos años, yo realmente diría, ¿y qué importa? Construya sencillo, muy económico,
tendrá que repetir el proceso en 50 años, pero vuelve a empezar de cero su propiedad, vuelve a tener otros 50 años más. Entonces no necesita invertir un montonón de cosas para que su propiedad dure mucho, cuando a la larga no es tanto el tiempo y va a tener unos daños tan graves que tiene que derrumbar una inversión grandísima para volverla a fabricar. ¿Listo? Todo eso dentro del marco de la autoconstrucción segura. Nunca se vaya hacia arriba, ¿sí? Porque autoconstruir requiere mucho conocimiento, y si lo va adquiriendo y siente que puede hacerlo y tiene las capacidades técnicas, pues hágalo. Al fin y al cabo, pues cada uno tiene derecho a construir su propia casa y de pronto a darse algunos golpes en la cabeza también. Lo que sí la verdad, perdón, lo que sí la verdad no estoy de acuerdo, y lo critico completamente, lo critico absolutamente, y le puedo decir a cualesquiera autoconstructor, por favor no lo haga, es cuando usted autoconstruye desde la ignorancia y autoconstruye para vender. Esa parte me parece gravísima, me parece delicado. Un tipo que autoconstruye siendo la ignorancia más grande, desde la ignorancia completa, les da por hacer una casa, pero no se dan el gusto de ellos meterse en ahí a romperse la cabeza ellos mismos por lo que ellos hicieron, sino que hacen este truco de venderla y le meten esa construcción defectuosa a otra persona. Esa parte no estoy de acuerdo, y con esa parte hago este video siempre para que la gente trate de identificar esas malas construcciones, porque hay gente muy honesta para construir y hay gente que no lo es, ¿sí? Hay gente que maquilla sus casas para venderlas, ¿sí? Les unta un poquito de pintura, le llena un poquito el agujero, las vende en verano para que no hayan las humedades del invierno, antes de venderle la pinta, para quitarle el moho, para medio disfrazarla. Ahí ese autoconstructor ignorante que construye para vendérselo a otro a precio de buena construcción, eso sí me parece deplorable. Y esa parte sí, para los que quieren comprar casas, cuídense muchísimo de esos, porque hay pésimos constructores, deshonestos vendedores y compradores muy ignorantes. Entonces es importantísimo que llenemos estos vacíos. Es importantísimo que, si vamos a comprar, dejemos de ser ignorantes, detectemos pésimos vendedores, detectemos pésimas construcciones, no paguemos valorizaciones que son absurdas de pagar, porque no necesitamos pagar una valorización que no tiene nada que ver. ¿Para qué voy a pagar millones de valorización cuando lo que necesito es una casa segura para mis hijos? No necesito pagar esta valorización traída del zarzo que se inventaron, que porque esta ciudad es maravillosa. Busquemos lugares más fáciles de adquirir, busquemos, no sé, cada uno dentro de sus posibilidades, ¿cierto? Porque me queda difícil decirles, sálganse de una ciudad y vénganse a un pueblo, porque los pueblos probablemente llegan a ser mucho más económicos. Pero dejen la ignorancia, ¿sí? Este video es para que tratemos de llenemos ese espacio que tenemos de ignorancia, tratemos de tener un poquito de conocimiento, no compremos por comprar, porque es toda la inversión de su vida y es lo que va a estar pagando siempre. Y tampoco deje que una persona deshonesta le venda cosas que no tienen el valor, que son absurdas de comprar, de hecho ni siquiera deberían estar en pie, y para que no caigan en esa trampa, porque siempre duele mucho y no todo el mundo sabe construir, desafortunadamente, pero la realidad no todos sabemos hacer todo. Yo quisiera saber muchas cosas, arreglar mi propio computador, pero no lo sé hacer. Entonces, bueno, no todo el mundo sabemos todo, pero en esta necesidad que está ligada pues al ser humano de tener su cueva, su espacio, su hogar, es importante que se capaciten un poquito, detecten estas malas personas, no paguen valorizaciones innecesarias y traten de ubicarse en espacios que pueden ser mucho más asequibles para que todas las personas que estamos acá podamos
suplir esa necesidad básica de tener su casa, ¿sí? No paguen esos millones de más. Tal vez hay otro pueblo, hay otra casa, hay otro barrio donde tal vez a la gente no le gusta mucho, donde tengamos que caminar un poco, donde tal vez el bus nos deja a 10, 15 minutos y ahí ese predio va a valer 2, 3, 4, 5 o 10 veces menos. Entonces tratemos de buscar ciertas cosas siempre entre un margen de seguridad. ¿Listo? Espero que les haya servido, espero que sea de utilidad. Era una charla que quería tener pues con todos ustedes. Espero haber suplido, digamos, todas estas dudas, sin ofender a nadie, por supuesto, a ningún inversionista. Algún día seré inversionista probablemente, pero no quiero ofender a nadie pues con esto. Simplemente quería acercar a las personas a su necesidad básica de tener casa, a una información que les pueda ser de utilidad. Entonces bien, hasta una próxima oportunidad. Espero que todos vayamos saliendo de la ignorancia, que no seamos víctimas de los que creen que saben mucho y no paguemos cosas que no tenemos que pagar.